Increíble. Imagínate esto. Pides una pizza y en vez de tocar el timbre un repartidor, escuchas un dron aterrizando en tu jardín. No, no es episodio de Black Mirror. Es martes y acaba de pasar de verdad. Quédate porque esta noticia tiene drones, inteligencia artificial y una empresa que literal empezó repartiendo comida desde la cajuela de un carro. Vamos con todo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Re Nerdo, el canal donde le sacamos el chip a las noticias de tecnología e inteligencia artificial. Hoy hablamos de comida, drones y de una empresa que está a nada de convertirse en una aerolínea de tacos. ¡Vamos allá! Resulta que la FAA, o sea, la Autoridad de Aviación de Estados Unidos, le acaba de dar luz verde a DoorDash para operar su propio servicio de drones. Así es, la app que usas para pedir sushi a las 2 de la mañana ahora tiene permiso oficial para repartir comida por el aire. Y ojo, esto no es un dron cualquiera improvisado en un garage. Para conseguir esta certificación, DoorDash tuvo que pasar por un proceso bastante serio, aprobar la aeronavegabilidad de sus drones, o sea que no se van a caer en tu alberca, sus programas de mantenimiento y sus protocolos de seguridad. Nada de a ver si funciona. El nombre del programa es DoorDash Air. Sí, como si fuera una aerolínea. Y el 29 de septiembre, en San Francisco, van a revelar todos los detalles. Cuándo empieza, dónde empieza, cómo son las aeronaves y cómo se conecta todo esto con su ejército actual de repartidores. Pero aquí viene lo interesante. DoorDash ya te está repartiendo comida con drones en algunas ciudades. Y no te habías dado cuenta. Te cuento dónde en 3, 2, 1. DoorDash ya opera entregas aéreas en el área de Dallas-Fort Worth y en Charlotte, Carolina del Norte, trabajando de la mano con empresas especialistas en drones como Wing, Flytrex y Mana. O sea que esto no nació ayer, ya llevan tiempo probando el terreno, o más bien probando el aire. Y aquí un dato que me pareció una locura. El cofundador de la empresa, Stanley Tang, dijo que algunos restaurantes tuvieron un aumento del 30% en sus pedidos después de empezar a repartir con drones. O sea que la gente ve entrega por dron y automáticamente le entra la curiosidad de probar. Marketing gratis, básicamente. Y para que se den una idea de qué tan grande es esta empresa, les cuento cómo empezó todo. Y no empezó con drones, empezó con un carro, literal. DoorDash hizo su primera entrega en 2013, desde la parte trasera del Honda Accord de uno de sus cofundadores, Tony Xu, sin oficinas lujosas, sin drones, sin nada. Solo un carro y muchas ganas. 12 años después, el año pasado la compañía completó más de 3.000 millones de entregas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Puerto Rico, llegando a más de 56 millones de consumidores. Y hoy domina el mercado de repartos de comida, dejando atrás a Grubhub y a Uber Eats. De un Honda Accord a dominar un continente entero. Así de rápido se mueve esta industria. Y hablando de rápido, el negocio de los drones repartidores está a punto de explotar. Los números que vienen te van a sorprender. El mercado del reparto con drones va a pasar de $5.000 millones este año a $21.000 millones para el 2034. Eso es una tasa de crecimiento anual de casi el 20%. O sea que esto no es una moda pasajera, es una industria que apenas está despegando. Literalmente. Y no solo DoorDash está en esto. Grubhub tiene su propia alianza con la empresa de drones Dexa. Wing, Flytrex y Mana ya reparten comida de cadenas como Wendy's, Little Caesars y Jersey Mike's. Y por si fuera poco, Amazon con Prime Air y Walmart también están metidos en el juego de las entregas aéreas. Básicamente todos quieren su rebanada del cielo. Ahora, antes de que se emocionen y quieran pedir su hamburguesa vía dron esta noche, tengo que darles una mala noticia. Por más increíble que suene pedir comida y verla llegar volando, tú no vas a poder elegir esa opción. DoorDash decide por ti si tu pedido llega con un repartidor humano, con un robot llamado Dot, con un carro autónomo o con un dron. Todo depende de factores como la velocidad, el costo y qué tan lejos estás del restaurante. Y aquí está el detalle que a mí personalmente no me terminó de gustar. Quien toma esa decisión no es una persona, es una inteligencia artificial. La plataforma de entrega autónoma de DoorDash usa IA para analizar tu pedido y decidir en segundos cuál es el mejor método para llevártelo. Tú ni te enteras, la máquina ya decidió. O sea que cada vez que pides comida, hay un algoritmo trabajando en segundo plano decidiendo si tu cena viaja en carro, en robot o en dron.
Bienvenidos al futuro, supongo. Y así es como una empresa que empezó en la cajuela de un Honda Accord ahora está a nada de convertirse en una aerolínea de comida manejada por inteligencia artificial. El futuro llegó y viene con hambre. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenido como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.